No sé cuántas veces he escrito y borrado este mensaje. Cada vez que lo borraba, me hacía un poco más pequeña, me avergonzaba un poco más. Pero ya hay algo dentro de mí que me susurra: si sigues callando, te vas a pudrir por dentro. Yo no llegué a este punto de un día para otro. Esto no es solo la historia de una relación ni de un error. Mi historia empieza mucho antes, desde mi infancia. Yo no vengo de una vida fácil. La situación económica de mi familia no era buena. Mientras iba a la universidad, también trabajaba. Por un lado clases, por otro lado trabajo, por otro lado la preocupación de llegar a Pucá a fin de mes. Mi vida siempre fue correr de un lado a otro. El día que recibí mi título, tenía solo 52 liras en el bolsillo. Pero ese día me hice una promesa. Algún día trabajaré en un edificio de oficinas. Algún día tendré mi propio despacho. Algún día seré alguien a quien nadie pueda pisotear. Por eso, cuando recibí la oferta de trabajo de esa empresa, se me llenaron los ojos de lágrimas. El puesto era pequeño, pero para mí era enorme. Por primera vez en mi vida dije: tengo futuro, pero en realidad, sin saberlo, estaba echando mi propio futuro al fuego. El primer día que entré en esa empresa, todos eran grandes y yo era pequeña. Yo era una empleada cualquiera. Responder teléfonos, preparar las salas de reuniones, abrir expedientes en el sistema, pero ese día lo vi a él. Él era el jefe, pero con el tiempo dejó de ser solo el jefe. Me di cuenta de que era alguien mucho más peligroso que un simple hombre de negocios. Aquel primer día se suponía que ni siquiera debía fijarse en mí. Yo era nueva, silenciosa, una empleada invisible, pero de alguna manera su mirada se quedó enganchada en mí. Solo me miró una vez, pero esa mirada me sacudió tan profundamente que sentí que algo dentro de mí se movía de lugar. Entre la multitud, yo debería no haber sido una persona cualquiera, pero sus ojos se quedaron clavados en mí. La forma en que giraba el rostro hacia donde yo estaba durante la reunión, cómo me miraba mientras caminaba por el pasillo. Parecía que me seguía con el rabillo del ojo. Eran detalles pequeños, pero lo suficientemente marcados como para incomodarme. Y de una forma extraña, también me atraían. Para mí, ese primer día era solo el inicio del trabajo. Para él, parecía ser un momento de elección. Al tercer día, Recursos Humanos me llamó. La alta dirección quiere verte, dijeron. El corazón se me aceleró. No me lo esperaba para nada. ¿Quién era yo para que la dirección quisiera verme? Cuando entré en la sala, él estaba solo. Estaba sentado a su escritorio. Me miró de arriba abajo. No dijo nada. Esperó unos segundos. Luego pronunció una sola frase: de ahora en adelante vas a trabajar como mi asistente. No dijo por qué, no dio explicación. Yo solo pude decir: está bien. En pocas horas cambiaron mi escritorio. Aumentaron mis responsabilidades. Mi lugar en la oficina cambió. De golpe, todo el mundo empezó a tratarme diferente. Pero lo que más cambió fue su comportamiento. En la primera semana como asistente empezaron las pequeñas insinuaciones. Va a ser difícil trabajar con alguien como tú, dijo. No entendía bien qué había debajo de esa frase, pero había algo en su tono. Cuando le entregué un informe, dijo: nadie más podría haber organizado esto tan bien como tú. Eres inteligente y además tienes algo más. ¿Qué es eso algo más?, quise preguntar. Se rió. No respondió. Un día no entendí algo en el ordenador. Se acercó a mi puesto, tiró de una silla y se sentó a mi lado. Se acercó mucho más de lo necesario. Si te pones tan tensa, dijo, me lo vas a poner difícil. Me puse roja como un tomate. Quise levantarme, pero no pude. Dentro de mi vergüenza sentía una atracción. Ese sentimiento me debilitaba y al mismo tiempo me paralizaba. Y él se daba cuenta. De eso estaba segura. Luego empezó a llevarme a reuniones innecesarias. En realidad yo no tenía por qué estar allí, pero cada vez insistía en que yo también fuera. Cuando la reunión terminaba, todos salían. Yo me quedaba. Tenemos que hablar de una cosa, decía. Y al final el tema se desviaba a algo que no tenía nada que ver con el trabajo.
Al poco tiempo empezaron las invitaciones a comer. La reunión se alargó. Salgamos a cenar después, decía. No era una propuesta, sonaba a orden. Luego vino el café, luego otra vez la cena. Y un día, diciendo, te voy a enseñar algo rápido, me llevó a un bar. Las noches de bar empezaron así. Esa noche no pasó nada, pero todo cambió. Sus palabras fueron más directas, sus miradas más claras. Ya había entrado en un círculo del que no podría escapar. Y lo peor era que, aunque me daba cuenta, no podía detenerlo. Así es el primer capítulo de mi historia. Todo empezó pareciendo inocente. Cada paso parecía pequeño, pero todos estaban planeados. En ese momento yo no lo vi, pero en realidad ya estaba dentro de un juego. Después de la noche del bar, las cosas empezaron a avanzar más rápido. Esa noche no pasó nada, pero la línea que nos separaba desapareció por completo. Era como si ya habláramos el mismo idioma. Él lo sabía, yo también lo sabía. Aquello había dejado de ser una simple relación de trabajo. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, me miró diferente. Era como si entre nosotros hubiera un secreto. Ese secreto me emocionaba y me asustaba al mismo tiempo. Las reuniones empezaron a durar más. Iba a cada reunión a la que él decía que fuera. Solo sentarme a su lado me revolvía por dentro. A veces, para darme un documento, venía a mi escritorio y se quedaba demasiado cerca. Bajaba la voz cuando me hablaba. Cada palabra suya parecía una caricia disimulada. Un día me llamó a su despacho. Tenía un informe en la mano, pero el tema no era el informe. Estaba mirando por la ventana. Luego se giró hacia mí y dijo, «Tú eres diferente». En ese momento pensé que esa frase tenía un significado especial. Mucho después entendí que para él no significaba nada. Esa noche se cruzó una línea por completo. No solo se tocaron nuestros labios, también se tocaron nuestras vidas. Sentí que ya no había vuelta atrás y dentro de mí una puerta se cerró. Nuestra relación se mantuvo en secreto. Nadie lo sabía. Me llevó a hoteles caros, a lugares escondidos, a sitios donde nadie podía vernos. Muchas de las cosas que decía no eran verdad, pero yo no lo sabía. Me estaba enganchando a él muy rápido, enamorándome de alguien que en realidad no me conocía. Él solo disfrutaba del control. Para mí aquello era un sentimiento. Para él solo era pasar el tiempo. Yo no quise ver esa diferencia. Quizá porque estaba cansada de la vida y pensé que por fin alguien me veía. Un día sonó mi teléfono. Contesté. Era una mujer. «Soy su esposa», dijo. Sentí que el suelo se me hundía. Me dio un lugar para vernos. No dijo más. Cuando llegué al café, ella estaba allí, sentada, tranquila. No estaba enfadada, no estaba triste. Era como si esto fuera algo rutinario para ella. Me pidió que me sentara y sacó un sobre de su bolso. «Creo que deberías ver esto», dijo. Dentro había fotos de otras mujeres, de mi edad, con él. Las mismas miradas, los mismos lugares, el mismo juego. Ella me miró y dijo, «Tú eres la última, no eres especial, lleva años haciendo esto». Mi mundo se rompió. Ella no me odió, no me gritó, solo me dijo la verdad. «Yo ya me rendí hace mucho, no puedo cambiarlo, pero puedo advertirte a ti». Luego sacó un papel pequeño. «Esto lo encontramos en su oficina, creo que era para ti». Abrí el papel. Decía, «Tú eres diferente». La misma frase que me había dicho a mí. Antes de irse dijo, «No te culpes, pero aprende a protegerte. Él no lo hará». Y se fue. Yo me quedé sin poder moverme ni respirar. De camino a casa me llené de contradicciones. Una parte de mí pensaba que ella lo decía por celos, que exageraba porque era su esposa. Pero otra parte no podía negar las fotos, su calma, ni todo lo que yo había vivido con él. Quise preguntarle a él, escribirle, llamarlo, pero borré cada mensaje antes de enviarlo.
Me daba miedo escuchar la verdad. Si él decía, sí, te engañé, yo me iba a destruir. Por eso elegí engañarme a mí misma. Pensé que quizá estaba siendo injusta con él, que tal vez su esposa solo quería separarnos. Pero él no llamó, no escribió, no buscó saber cómo estaba. Pasaron los días y era como si yo nunca hubiera existido en su vida. Ni una explicación ni una disculpa. Yo miraba mi teléfono todos los días esperando un mensaje suyo, pero nunca llegó. Pasaron semanas. Una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, sentí náuseas. Pensé que era estrés, pero siguió varios días. Un día en la oficina me mareé tanto que casi no llegué al baño. De camino a casa compré un test de embarazo. En el baño tardé mucho en atreverme a mirarlo. Tenía miedo de que mi vida cambiara para siempre. Finalmente lo hice. 2 líneas. 2 líneas claras. Estaba embarazada de él. Me quedé apoyada en la pared sin poder moverme. Lloré como nunca. Yo ya quería a mi hijo, pero su padre no me había tratado ni como a una persona. Tenía que decírselo. Fui a su oficina. Su secretaria se sorprendió al verme. Me dijo que tenía una reunión y le dije que esperaría. Después de horas, salió. Cuando me vio no mostró sorpresa, ni preocupación, nada, solo molestia. Le dije que estaba embarazada y que el hijo era suyo. Él no mostró ninguna emoción. Dijo, ese no es mi problema. Luego añadió, haz lo que tengas que hacer, abórtalo, no hagas esto más grande. Dijo que estaba casado, que tenía hijos, que esto complicaría su vida. En ese momento entendí que yo no significaba nada para él. Se dio vuelta y siguió con su trabajo como si yo no estuviera allí. Salí sin poder sentir mis piernas. En el ascensor me derrumbé y lloré. Ese día entendí la verdad más dolorosa. El hombre que para mí lo era todo, para él yo no era nada. De camino a casa solo tenía una decisión en mi mente. Iba a criar a ese hijo sola. No iba a pedirle dinero, ni ayuda, ni explicaciones. No quería volver a ver su cara nunca más. Él solo había dejado en mí una herida que tardaría mucho en sanar. Entendí que lo que me destruía no era la relación, ni ser la otra, sino empezar a creer que yo no valía nada. Y no podía permitir eso. Él se había acabado. Esa historia estaba cerrada. Yo tenía que empezar de nuevo. Pasé días sin recordar bien lo que hacía. Mi mente estaba en shock. Dentro de mí crecía una vida, pero al mismo tiempo había perdido el último pedazo de respeto que me quedaba por él. Todas las mañanas me preguntaba si podría con ese peso. Entonces recordé las palabras de su esposa: tú eres la última, no eres especial. Por primera vez agradecí escuchar una verdad tan dura. Esa frase me liberó de la ilusión de pensar que yo significaba algo para él. Los primeros días fueron difíciles. Tenía náuseas, miedos, culpas. Por más que intentara negarlo, todavía lo quería, o al menos creía que lo quería. No amaba a un hombre, amaba la atención que él me había dado. Esa atención no venía de él. Yo la había creado desde mi propia falta de amor propio. Aceptar eso me rompió por dentro. Pasé noches pensando, ojalá nada de esto hubiera pasado. Ojalá no hubiera visto su mirada aquel día. Pero la vida no retrocede. Escuché una voz dentro de mí. No huyas, este hijo no tiene la culpa. Un día me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados, el cabello desordenado, pero me dije, puedo hacerlo. Nunca más supe de él. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Para él, yo había sido un problema que ya estaba resuelto. Una vez pensé en llamarlo solo para gritarle, pero sabía que no valía la pena. Yo no había significado nada para él. No necesitaba confirmarlo. Él había huido y yo me había quedado a enfrentar las consecuencias. Con las semanas, el bebé dentro de mí empezó a crecer y, mientras él crecía, yo entendí que no todo había terminado.
Yo tampoco había terminado. Tal vez el día en que dejé de odiarlo fue el mismo día en que empecé a quererme de nuevo. Incluso en los días en que tenía dolor o cansancio, lograba sonreír. Cuando me costaba cargar las bolsas del supermercado, me repetía, lo estoy haciendo sola. Ya no había nada que pudiera hacerme sentir pequeña. Ni siquiera él, porque él había escapado, pero yo me había quedado a enfrentar todo. Aún me daba miedo lo que pudiera decir la gente. Una chica joven tuvo una relación con su jefe casado, solo esa frase me revolvía el estómago, pero ya no quería esconderme. El castigo más duro no me lo dio la gente, me lo di yo misma. Me juzgué, me culpé, me hundí, pero también aprendí que si una persona logra perdonarse a sí misma, el juicio del mundo no puede destruirla. Por eso escribo todo esto, por eso lo cuento. Si alguien me pregunta por qué lo comparto, la respuesta es simple, porque callarlo me estaba matando. Un día, camino al hospital para dar a luz, se me llenaron los ojos de lágrimas. No era tristeza ni miedo, era fuerza. Me miré y me dije, llegaste hasta aquí sola, empezaste desde cero y ahora llevas una vida dentro de ti. Eso no te lo da ningún hombre, eso es tuyo. Después del parto, cuando tuve a mi bebé en brazos, pensé, ojalá hubiera podido traerte al mundo desde una historia más limpia. Pero luego comprendí que no empezaba a sanar por él, sino por mí. Ese día desperté. Mientras escribo esta confesión, todavía siento vergüenza y miedo, pero también alivio. Ya no niego lo que viví, no huyo, no me escondo. Que él me haya ignorado me enseñó una verdad. Mientras yo no me respete, nadie lo hará. Ahora me mantengo en pie por mí misma. Soy madre y padre para mi bebé. A quienes me juzgan o me recuerdan mi pasado, solo les sonrío y sigo caminando. Caí, me rompí, me hice pedazos, pero me levanté. Esta es mi historia, mi confesión más dura y más real. No diré que no me juzguen, ya no me importa, pero quiero que sepan algo. Hay historias que no ensucian a una persona, la fortalecen. Yo me fortalecí y ya no vivo bajo la sombra de nadie.